Buenas noches. Está conmigo el doctor Héctor Hernández Bringas. Él es sociólogo, doctorado en los fenómenos de población y ha sido muy puntilloso en el estudio de la pandemia. Doctor, buenas noches, Héctor. Carlos, con el gusto de estar contigo y con tu auditorio. Gracias. ¿Cómo va la pandemia en México desde tu punto de vista? Mira, Carlos, creo que estamos viviendo un optimismo en relación con la pandemia que a mí me parece absolutamente infundado. Estamos hablando, la jefa de gobierno anunciaba que estamos ya a poquito del semáforo amarillo. Estamos hablando de la reapertura de estadios de fútbol. Y bueno, estamos hablando de este tipo de cosas cuando en realidad la alerta debiera continuar. Efectivamente, este optimismo también está alimentado por el hecho de que los niveles de hospitalizados, de muertes y de contagios han reducido, pero lo han hecho con relación a los meses de diciembre y enero. La verdad es que hoy los niveles de la pandemia, en muertes y en contagios, están igualitos que como estaban en los meses de octubre y noviembre. Y en noviembre o octubre nadie estaba con este optimismo de que aparentemente ya estaba pasando lo peor. Pasaron los peores meses, efectivamente, pero regresamos a ese estado que teníamos previo al mes de diciembre. Sí, tanto que están brincando, como es costumbre, por lo visto, las cifras de defunciones entre los fines de semana y los primeros días, lunes, martes, con los días subsecuentes en que se eleva a más de 700 muertos por COVID. Y lo que pasa los fines de semana es hasta cierto punto inexplicable. ¿Qué pasa? ¿Que el virus respeta a la sobrevivencia de las personas el fin de semana? No, yo creo que es un tema de registro. Hay más, las muertes y los contagios alguien los tiene que registrar y meter al sistema de información. Y lo que ocurre los fines de semana o los puentes es que pues no hay el suficiente personal y es ante todo un tema de registro. No es que se mueran menos personas en los domingos o en los sábados, sino que es ante todo un fenómeno de registro. Y sí, efectivamente, estamos en esos niveles y creo que el optimismo también tiene que ver con el mensaje gubernamental en vísperas ya de las elecciones del mes de julio, ¿no? Entonces creo que es un optimismo mal planteado. La verdad es que viene el tema de la Semana Santa, la Semana Mayor, que es ocasión para que las familias se reúnan, para que vayan de vacaciones, y el riesgo que tenemos hoy es muy importante. Mira, tú sabes, Carlos, que en Europa están viviendo ya la tercera ola de contagios y lo cierto es que los científicos no pueden explicar bien a qué se debe esta tercera ola. La hipótesis principal que está al respecto es que son las variantes del virus, que son mucho más peligrosas, mucho más contagiosas, y eso hace que efectivamente se estén incrementando en Europa los contagios. Y en México no sería raro que eso volviera a darse, particularmente ante la coyuntura de esta Semana Santa y de los eventos sociales que trae implicada la Semana Santa, ¿no? Bueno, por lo pronto, en el conteo de la Secretaría de Salud, México ronda casi los 200,000 fallecidos, y si se le añade la cifra de 30 y tantos mil que detectó el INEGI, pues vamos para los 240,000 fácilmente, si no es que se han incrementado, porque lo del INEGI pues es con cifras creo que hasta agosto o septiembre del año pasado, y calculó el INEGI creo 40% más que las reportadas hasta entonces. Y se trata de muertes, Carlos, que no se registran en la base de datos de la Secretaría de Salud o que no se registran de inmediato, porque son muertes que ocurren en los domicilios o fuera de una unidad médica. Puede ser en el domicilio, puede ser en la vía pública, en un medio de transporte, etcétera. Y esos no se registran en la información o no de inmediato en la información que nos da la Secretaría de Salud. Lo que nos dijo el INEGI es que había un subregistro por esta situación de los que mueren extrahospitalariamente,
hay un subregistro del 45%. Los fenómenos demográficos, como es la mortalidad, tienen regularidad. No es descabellado, hoy por hoy, decir que a la cifra que hoy nos da la Secretaría de Salud, cercana a los 200,000 muertos, habría que agregarle un 45% adicional. Es decir, con este cálculo del INEGI, con esta, que no es estimación, es una corroboración empírica, tendríamos que estar hablando hoy de unos 300,000 muertos por COVID aproximadamente. Pero si te acuerdas, el INEGI también nos dijo otra cosa muy importante, que no se le ha prestado toda la atención debida. Nos dijo que había un exceso de muertes más allá de este 45%. Nos dijo, hay un exceso de muertes que implicaría multiplicar la cifra de muertos por COVID por 2.4. Fíjate, este exceso de muertes el INEGI no lo explica. Dice, pueden ser fallecimientos por COVID mal clasificados o pueden ser fallecimientos que obedecen a otras causas, pero que están ligados a una sobredemanda hospitalaria que impide que sean atendidas correctamente u oportunamente las personas. De cualquier manera, son muertes ligadas a la pandemia, Carlos. Esto elevaría la cifra a casi 500,000 de personas. Es rondando ya el 500,000 de personas. Bueno, de la dichosa tercera ola en Europa, ya esta mañana el propio presidente López Obrador acusó recibo, dice que pues también hay que tomar en cuenta esa posibilidad o amenaza, pero al mismo tiempo está en marcha la campaña nacional de vacunación y pues yo te quiero preguntar, doctor Héctor Hernández Bringas, si has estudiado, si allá en la UNAM, en donde estás trabajando, han medido qué con la vacunación, porque entiendo que al ritmo actual, pues difícilmente se lograrán las metas fijadas por el gobierno. Sí, mira, Carlos, tomando en cuenta el promedio de la última semana, que es cuando más se ha intensificado el programa de vacunación, tendríamos que diariamente se están aplicando unas 100,000 vacunas en promedio. Tomando ese promedio, diríamos que si seguimos en ese ritmo, Carlos, vacunar a toda la población mexicana, incluida la población menor de 18 años, tomaría 3 años concluir. Perdón, doctor, pero se habla de que no es necesario vacunar a los 126 millones y fracción de mexicanos que habemos, sino con 3/4 partes, es decir, alrededor de 90 millones. ¿Eso lo estás tomando en cuenta para lo que dices de los 3 años? No, mira, yo estoy incluyendo a unos 40 millones adicionales que son menores de 18 años. ¿Y por qué lo incluyo? Porque los menores de 18 años no son inmunes al contagio. Hay decenas de miles de personas menores de 18 años que se han contagiado y hay cientos de personas que han fallecido. Es decir, también debiera ser, desde mi punto de vista, un objetivo importante atender a la población menor de 18 años, sobre todo, Carlos, pensando que van a regresar a las escuelas, la mayoría de ellos. Mira, precisamente en este punto del eventual retorno a clases, está también el dato de que el gobierno federal se propone, no sé si experimentar o iniciar la reapertura en Campeche, para lo cual ya fueron vacunados 17,000 y pico de profesores. Y pienso yo, si los profesores estuvieran vacunados, eso no garantiza que los niños, yendo y viniendo a sus casas, interrelacionándose con sus familias y otros compañeros, pues no sigan expuestos a la infección o a la contaminación de este virus y además puedan transmitirlo. Entonces, te pregunto, ¿qué tan importante es que la vuelta a clases, donde sea, incluya la vacunación tanto de la planta magisterial y el personal de los planteles como de los escolapios?
Mira, realmente todavía los laboratorios, algunos de ellos están haciendo pruebas para ver la etapa 3 cómo reaccionan los menores ante la vacuna. Parece que esas pruebas van bien, pero una vez que se supere este requerimiento científico, creo que tendría que México también incorporar a los menores de edad. Sin embargo, parece, ha habido voces que manifiestan esto. Yo mismo he señalado que me llama la atención la dispersión en lo que debiera ser una estrategia mejor organizada de la vacunación, porque se dijo primero personal médico, tanto del sector público como del privado. No se ha completado esa fase. Luego, mayores de 60 años, pues tampoco se ha completado, pero ya se vacunó a un grupo de profesores, casi 18,000 en Campeche, y a estos jóvenes que andan cazando votos y que fueron cooptados por el gobierno con ese eufemismo que le llaman servidores de la nación. Es decir, está habiendo vacunación como dispersa. A mí me gustaría que nos digas brevemente, pero te pido de una vez que permanezcas aquí para continuar desarrollando el tema. ¿Qué te parece esta dispersión? Lo que sabíamos o lo que se nos había dicho, Carlos, desde un principio, es que se vacunaría de manera prioritaria y en primer término a los profesionales de la salud que están en la primera línea. Bueno, hoy es el momento en que esos profesionales de la salud no han sido totalmente vacunados. Estamos hablando que profesionales de la salud implicarían un monto de 1,5 millones más o menos de personas, y hoy lo que tenemos son 800,000 vacunados, algunos de ellos ya con el esquema completo, pero en fin, no se ha logrado abarcar a la gran mayoría o a una porción importante de los médicos y de las enfermeras, ¿no? ¿Te parece bien, doctor? Pongámosles puntos suspensivos a esta conversación y te pido que sigas aquí para seguir pues ventilando el tema de la pandemia y la vacunación. ¿Aguantas? Justo, Carlos. Muchas gracias, Héctor. Mañana nos veremos. Buenas noches a ustedes.